llamado, de pasar los procesos por ese llamado, pero luego de ello también saber dejar un legado, porque muchos, ¿verdad? Ha pasado. Al Señor Dios Todopoderoso sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, el honor, el imperio por los siglos de los siglos, a nuestro gran Dios, a nuestro Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la alabanza, mi Dios. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder llegar a miles y millones de personas, muchas partes del mundo. Creemos, Espíritu Santo, que tú eres el que
ya lo había llamado y ya lo había conocido y lo había santificado como un profeta a las naciones. El llamado del Señor debemos de tomarlo con mucha gratitud. Debe de haber en nosotros sencillez y humildad, porque el Señor se place en su grande voluntad de llamar vasos imperfectos, pero que Él conoce el propósito. Tenemos los patriarcas. Cuando Dios hace el llamado en Abraham, Abraham sale de un lugar donde no se conocía de Dios, donde no se hablaba de Dios. Mas Dios le hace ese llamado tan poderoso al patriarca Abraham. Y miramos que en todo ese proceso de ese llamado, el Señor fue preparándoles, el Señor fue inclusive tomando los fracasos y los tropiezos que estos patriarcas tuvieron, y el Señor armando el molde para cual se cumpliera ese propósito. Qué importantísimo estar seguro que Dios nos llamó. Qué importantísimo es tener esa seguridad, ese respaldo de que verdaderamente Dios nos ha llamado como pregoneros de justicia, nos ha llamado como portadores de su evangelio, nos ha llamado con un llamamiento específico. Tenemos el llamado de Moisés, un llamado totalmente portentoso. Todos conocemos la historia, lo que nos encanta y disfrutamos la lectura de la palabra del Señor, cómo Dios llamó a Moisés en medio de aquella zarza. El Señor le hace el llamado. Y Moisés pues diciendo, Señor, pues no sé hablar, pues soy tartamudo, Señor, por favor. Pero el Señor no se limita por la situación nuestra. El Señor lo que quiere es que en este llamado haya fidelidad de parte de nosotros, porque ha sido por su gracia y misericordia de Dios. Debemos de tener bien pendientes
la fortaleza de mi vida, cómo el Señor hizo ese llamado específico a mi vida. Porque debemos de estar seguros que verdaderamente nos llamó. Y no solamente estar seguros a qué Dios nos llamó, no solamente que nos llamó, sino a qué Dios nos llamó. Porque muchas personas, ¿verdad? Muchas personas, recuerdo un conferencista que decía que por más de 20 años en el pastorado, siempre era como que tenían el calcetín mojado cuando se lo ponían los zapatos. Sentía que algo andaba mal, y era que él no había sido llamado a ser pastor. Y luego, ¿verdad? Él entendió que su llamado era como un conferencista. Y ahora ese hombre pues ha tenido invitaciones hasta del Reino Unido, allá en Inglaterra. Eso es cuando nosotros estamos seguros que Dios nos llamó y sabemos a qué nos llamó. Mire, esto es muy importante, por favor. Aquellos que tienen ese fuego de Dios, ¿verdad? En el llamado divino, y tienen ese fuego de Dios para un ministerio. Es importante estar completamente seguro que Dios nos llamó, que no somos intrusos en un ministerio. Repito nuevamente, que no somos intrusos en un ministerio, pero también es muy importante para no estar jugando con fuego extraño, porque eso puede quemarlo, eso quema. Es muy importante a qué Dios nos ha llamado, a qué Dios nos ha llamado. Por ejemplo, en el caso de su servidor, estamos completamente seguros que Él nos ha llamado a predicar su palabra. Y yo le he explicado a usted, ¿verdad?, que hemos tenido experiencias muy poderosas y profundas con el Señor, pero una de las cosas de lo cual más veo el respaldo de Dios es por medio de su palabra. Cuando el Señor nos usa en conferencia, o nos usa, ¿verdad?, en enseñanza, o nos usa en campañas, predicando, porque estamos seguros que el Señor nos ha dado un llamado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el llamado divino? Con el llamado divino tenemos que saber por lo menos 3 cosas para estar bien definido y no estar, porque repito, por favor, la historia nos dice de gente que se equivocaron. Le estoy hablando de gente portentosa, como Eva Robert, en el cual Dios originó un avivamiento de los más poderosos de la historia. En Eva Robert, lo que la iglesia no había hecho en más de 50 años, por medio de ese vaso llamado Eva Robert en Gales, Dios lo hizo en apenas 5 semanas. Fue algo extraordinario. Pero Eva Robert, escúcheme bien por favor, Eva Robert, ¿verdad? Dios lo había llamado como un evangelista, tenía el llamado de evangelista. Y Dios lo usaba extraordinariamente. Pero él escuchó otras voces y empezó a hacer cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Inmediatamente ese fuego de evangelista se disminuyó. Y es triste cómo termina la historia de Eva Robert. Y no digamos de William Branham. A mí me da temor y temblor hablar de estos extraordinarios. Le estoy hablando de generales de Dios. Para aquellos, ¿verdad?, que les gusta la historia. Para aquellos que se complacen, ¿verdad?, en tener un fundamento de la historia. Por ejemplo, William Branham, dicen los biógrafos que William Branham, cuando nació en un lugar de Kentucky, ¿verdad?, cerca de allá de Cincinnati, dicen los biógrafos que cuando este bebé nació, toda esa comunidad ahí, dice que miraron una luz que resplandeció cuando su madre lo tuvo a este bebé. Venía ya con un llamado específico. ¿Y qué pasaba con William Branham? Cuando William Branham hacía reuniones, ¿verdad?, reuniones masivas de 10,000, 15,000, 20,000 o más personas, un ángel venía. Mire qué extraordinario, qué sello de este llamado. Un ángel venía ahí a William Branham a respaldarlo. Escúcheme por favor. Y ahí sucedían las señales, las maravillas y los milagros
portentosos. Era extraordinario el respaldo de Dios. Pero triste es que William Branham también empezó a escuchar, ¿verdad? Empezaron a decirle que él era Elías, ¿verdad? Y se le apartó a uno de los maestros, de los más grandes que la historia ha tenido en esa nación americana. Se le apartó a Gordon Lindsay, un tremendo hombre de Dios, un tremendo maestro de Dios. Porque esto de la enseñanza no es porque usted tenga un título académico. Esto de la enseñanza no es porque usted tenga un doctorado en divinidad. Esto de la enseñanza es porque el Dios del cielo a usted lo ha capacitado, lo ha ungido para que sea específico, ¿verdad? Con lo que usted va a decir. Y dice la historia que William Branham, escúcheme bien por favor, que William Branham terminó de una manera triste creyendo que él era el Elías, ¿verdad? ¿Qué estoy dándole a entender yo con todo esto ahorita? ¿Verdad? ¿Por qué le estoy hablando un poco de historia? Porque debemos de estar nosotros bien convencidos que Dios nos ha llamado. Aparte de que debemos de saber el llamado que Dios nos ha hecho, debemos nosotros saber a qué Dios nos ha llamado. ¿A qué Dios nos ha llamado? Por ejemplo, en el caso de nosotros sabemos que donde quiera que vayamos, ya sea una montaña, hemos tenido auditorio de 50 personas, de 100 personas, hemos tenido auditorio de miles de personas, pero nosotros sabemos que uno de los llamados que Dios nos ha dado, la gracia, el favor, el depósito de gracia, es traer edificación al pueblo de Dios, al pastorado, al liderazgo, a todo el cuerpo de Jesucristo. Debemos nosotros saber específicamente a qué Dios nos ha llamado. Y por favor, aquí hay 3 puntos importantísimos. En el llamado debemos de conocer el propósito y luego desarrollar al máximo para que ese propósito se cumpla. Son 3 cosas muy importantes. Conocer el propósito, desarrollar al máximo. Le estoy diciendo verdad en esto de trabajar por ese llamado, de luchar por ese llamado, de pasar los procesos por ese llamado. Pero luego de ello también saber dejar un legado, porque muchos, ¿verdad?, ha pasado que no dejaron legados. Tenemos que saber nosotros dejar un legado. A mí me impresiona la vida poderosa que tuvo Elías, ¿verdad? Es un llamado muy poderoso el que Dios le hace a este profeta, pero que el profeta, más bien creo que fue Eliseo, donde dice la Biblia que cuando Eliseo lo enterraron, había una guerra y Eliseo se fue con ese llamado, ¿verdad? Con esa unción, y cayó un soldado que mataron en la batalla, cayó ahí donde estaban los huesos de Eliseo y resucitó. O sea, ¿qué nos da a entender entonces? Que no quedó un legado. Nosotros tenemos que saber dejar un legado a esta generación. Esta es la última generación. Y uno de los legados más poderosos es darle un fundamento bíblico al cuerpo de Jesucristo, al pastorado, a los evangelistas, a los maestros, darles un fundamento bíblico, darles un balance bíblico, que haya en ellos raíces profundas en su espíritu. Entonces sabemos amado pueblo de Dios, que Dios nos ha hecho esta invitación tan poderosa, pero que se requiere de nosotros, se requiere que seamos encontrados fieles. En el llamado de Dios lo hemos visto a través de la historia, a través también, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos vivido como ministerio. Hemos visto que muchos, incluso con un futuro poderoso como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas,
tropezaron, fracasaron y no pudieron volverse a levantar.